Familia, qué bueno que estamos reunidos. Ya saben que los martes estamos aprendiendo mucho en los análisis de la Biblia. Y en esta ocasión tenemos a dos super invitados con nosotros. Tenemos a la doctora Pardillo como invitada y también a mi suegro, puedo decirlo orgullosamente, el pastor Ángel Flores, y a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos de manteles largos aquí con la familia, que es mi consuegro, amigos desde solteros y ahora enlazados en Cristo y en la familia, y la doctora Pardillo, que ya estuvo en uno de nuestros programas anteriores y estuvo impresionante. Gracias, Ángel. Pues comencemos el análisis, y gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en cada transmisión. Comparta a sus amigos y conocidos lo bien que se ponen estos análisis y la oración. Hemos estado revisando una verdad que está en el profeta Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías, después de que es tratado por Dios, ya era un profeta importante, pero Dios le mete en una situación de preparación, y él empieza a oír la voz de Dios en el versículo 8, Isaías 6:8, donde dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? O sea, Dios quiere enviar a alguien. ¿Quién irá por nosotros? Y ahí hay una alusión a la Trinidad, porque Dios no dice quién irá por mí, sino por nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Isaías contestó, o respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esto nos lleva a entrar al tema. Como la doctora ya ha participado, y a lo mejor el pastor Ángel nos ha seguido en alguna transmisión, ¿por qué Dios necesita hombres para hacer su obra en la tierra? ¿Por qué Dios tiene que preguntar quién va por mí? Pues si tiene millones de ángeles, decíamos en una sesión pasada, para hacer su obra, millones de millones. ¿Por qué Dios busca a los hombres? Yo creo que hay que entender. Buenas tardes, doctora, doctor, qué gusto estar con todos. Pero yo creo que hay que entender que eso es algo que Dios reveló desde el principio cuando crea la tierra. Y Él establece que habrá personas gobernando en la tierra en representación de Él. Desde ese momento Dios dice: yo soy el dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero en la tierra los hombres van a ser la representación y el trabajo de Dios. Y Jesucristo nos enseña a orar pidiendo cosas que se supondría que Dios quiere hacer, pero que nosotros le debemos de pedir que sucedan. Así es que Dios nos hace responsables en la tierra de que su voluntad sea hecha. Por lo tanto, decidió usar hombres para que su trabajo sea hecho aquí en la tierra. ¿Y cuál es el trabajo de Dios, verdad, doctora? Platicamos la sesión pasada que el trabajo de Dios, o el deseo de Dios, como usted nos decía, era que el hombre le conociera y se encontrara con él. Y vimos un ejemplo en Hechos 8, que ya no tenemos que seguir viéndolo. Vimos cómo Dios tiene preparado a un funcionario, un hombre importante político, que viene leyendo una parte de la Biblia, el profeta Isaías, y Dios usa al evangelista Felipe para explicarle lo que lee, y de tal manera que hasta lo bautiza. Y la historia dice que ese hombre llevó el evangelio a Etiopía, donde hay una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo. Y pasamos a Hechos 9, y ahí nos quedamos, doctora, donde yo le dije a todos los que se conectan que iba a estar usted en otro programa, y miren, nos lo concedió el Señor, donde Saulo de Tarso, un judío fanático, se encuentra con Jesús. ¿Por qué, si a Saulo de Tarso, ahorita lo vamos a leer, se le aparece Jesús resucitado, no hace Jesús propio toda la obra con Saulo, doctora? Pues es que ya tenía apartado a Saulo. ¿Te acuerdas que le faltaba un apóstol? Le faltaba había caído Judas, y necesitaba a él, y sabía la clase de gente que era Pablo, fanático tremendo. Entonces dijo: yo lo tengo que convertir, pero para mí, para que sea un fanático mío. Sí. Y vaya que lo logró. Entonces por eso tuvo ese encuentro tremendo, porque era la única manera que Pablo podía haber entendido, porque estaba tan cegado a lo que él estaba haciendo, que si no hubiera sido una cosa tan sobrenatural, no hubiera podido ser posible. El doctor Pardillo fue el que alguna vez comentó, su esposo, nuestro pastor, que precisamente
cuando Judas cae, deja un asiento vacío entre los 12 apóstoles. Luego los apóstoles, sin preguntarle a Dios, porque no dice que oraran, nomás echaron suertes, y que la suerte cayó sobre Matías, porque ese lugar estaba reservado para alguien a quien Jesús iba a escoger personalmente, que era Saulo. Pero nadie iba a pensar que iba a escoger a un enemigo de los cristianos. Dios tiene planes para nuestros enemigos. Yo creo que sí, porque quiere que todos se salven, que ninguno perezca y que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, no hay, al contrario, nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Eso es un paso grandísimo. Y qué mejor manera de amarles que compartirles de Cristo. Claro. Entonces vamos a leer el pasaje que tiene, válgame Dios, muchas verdades que quisiéramos tomar tal vez una sesión o dos para hablar de ese encuentro de Saulo de Tarso con Jesús. Si quieres leernos una parte, Ángel, si nos puedes leer del versículo 1 al versículo 10, por favor. Claro. Hechos 9, 1 al 10. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Contestó igual que Isaías. Sí. Contestó igual que Isaías en el capítulo 6, versículo 8, pero no sé, 1000 años antes, ¿no? De ese momento. Y esta es la transición entre una persona preparada, pero que nadie ve que está preparada, solo Dios, que la ve como preparada para que le conozca, y un hombre que lo tiene que ministrar o le tiene que dar bien la palabra. ¿Qué ves en esta historia, Pastor Ángel, que acabas de leer, sobre Dios tiene planes para los que nosotros quisiéramos que mandara al infierno? Porque Saulo de Tarso es un perseguidor de los cristianos. Esas cartas que le pide a los sacerdotes es para encarcelar y hasta matar a los cristianos. Se llama que él es el autor intelectual del apedreamiento de Esteban, y ahora Dios tiene un plan para él. Sí, es que yo lo veo quizá en la dimensión de que Dios tiene planes para todos sus enemigos, de los cuales yo soy el primero. Es decir, wow. Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos sus enemigos, Él ya tenía un plan, y ese plan activó nuestra salvación. Entonces, Dios nunca hace planes para un amigo, siempre hace planes para un enemigo y lo vuelve amigo, lo vuelve discípulo. Esa es la mentalidad de Dios. Entonces nosotros deberíamos de adoptar esa mentalidad. Los enemigos son amigos en potencia, que a través de la salvación Dios los lleva de ahí, ¿no? Entonces, Saulo es un enemigo clásico del evangelio, pero Dios lo quiere rescatar y usa a un hombre muy sencillo, y es donde yo veo un valor muy grande. La persona más sencilla de una congregación va a ser el instrumento de Dios para un Saulo de Tarso. Sí, porque no le pone al apóstol más letrado para tocar su vida de Saulo. Yo creo que los apóstoles tenían miedo. Se los bailaban, ¿no? Se los bailaban. Entonces nos dices que Dios tiene planes para nuestros enemigos. Absolutamente. Planeó para nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Se nos olvida que por el pecado nos volvemos enemigos de Dios. Y todos éramos sus enemigos cuando diseñó salvarnos. Y Él se movió para que nos convirtiéramos en sus amigos y luego en sus socios de obra, de labranza, ¿no? Pero ninguno lo salva porque es amigo de Él. Yo veo que al único apóstol a quien Jesús llamó amigo fue a Judas. La Biblia no dice ni que a Juan,
a Pedro. Bueno, a la voz les dijo, pero la Biblia no dice. La Biblia dice que al único que le dijo amigo fue a Judas, fue el que lo entregó. Porque es esa constante que tú dices. Dios tiene un plan para los que nosotros rechazaríamos. ¿Por qué Jesús se le aparece a Saulo de Tarso? Porque tal vez no hubiera oído a nadie más. Sí, yo creo que sí, esa es la única manera, de una manera tan espectacular. Pero yo creo que la visión de Dios tenemos que ver el potencial que tiene cualquier persona. ¿Por qué no nos habla de ese potencial de Saulo de Tarso que nosotros veríamos, ay, es un asesino, es un matacristianos? No, pues sí, en lo físico así era, en lo natural así era, pero Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y dije, después lo vemos que dice la Biblia, instrumento me es útil este. Wow. Entonces siempre Dios, cuando nos busca, tiene que ser un instrumento útil. Y otra cosa que yo creo que es importantísimo es que Dios fue el que buscó a Saulo. Saulo no iba buscando al Señor. Entonces siempre es la historia, si Dios es el que toma la iniciativa siempre, Él es el que nos busca. Y mira, qué tremendo es esto. Vamos a hablar un poquito del perfil de Saulo. Era un religioso. Bueno, ahí no lo dice, pero en otra parte, y además cuando uno lee la Biblia en otras porciones, dice que era fariseo de fariseos y de la mejor escuela, porque había varios maestros que enseñaban y había uno que se llamaba Gamaliel, que era de los más respetados, y dice, yo soy fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Quiere decir que este hombre mataba a los cristianos creyendo que servía a Dios. Claro, así lo dice, él mismo en su testimonio lo dije, yo sirviendo a Dios creía que estaba sirviendo a Dios. Él era tan justo en su religión y la llevaba al pie de la letra, como a lo mejor muchos somos muy religiosos y llevamos al pie de la letra, pero no sirve para nada, porque el único que sirve es un mediador. Ahí vemos que aunque él era muy apegado a su religión, no conocía al Dios que se supone esa religión manifestaba. Así es. Estaba persiguiendo la obra de Dios, del Dios que se le apareció a los judíos. Exactamente. Así que es increíble que ver que la religiosidad nos puede cegar tanto en que ver al Dios que queremos servir es al que estamos atacando. Hay muchas personas en México que han padecido por gente religiosa. En México una situación que sucede, no sé si le pasó a la doctora Pardillo, a Ángel no le pudo pasar porque él remonta su ascendencia cristiana varias generaciones atrás, pero usted y yo somos de la misma manera que somos de los primeros que conocen a Jesús en su casa, y muchos religiosos o la familia que es apegada a una religión te ataca. En un momento son como enemigos, ¿verdad? Y como Saulo de Tarso, un religioso que cree que está obedeciendo a Dios, pero lo que realmente está haciendo es atacando la obra de Dios. Pero para los religiosos que nos han atacado, porque hay muchas personas que dicen, nomás me hice cristiano y mi tía, mi abuelito, mi primo, mi papá me empezó a atacar. ¿Qué les diríamos a ellos, doctora? No, pues es que precisamente compartirles de Cristo, porque desgraciadamente la misma celo religioso les impide ver, entonces uno muchas veces también los ataca y eso no lleva. Mejor amarlos y decirles la experiencia personal, lo que Cristo ha hecho. Yo creo que esa es la mejor manera de testificarle a esas personas que es algo, una dimensión de vida diferente y no nada más de una religión. Tú recuerdas, porque yo sé que tú eres un buen maestro de la palabra, tienes hasta un como instituto bíblico de capacitación allá en Guadalajara, a otra persona a la que se le apareció Jesús en persona para atraerlo. Bueno, él dice que se le apareció a Jacobo, su hermano. Que era su hermano y no creía en él. Sí, y yo creo que fue una reunión de restauración. El hermano que toda la vida lo ha criticado y ha encabezado la rebelión del resto de los hermanos contra Jesús, la incredulidad, debe haber tenido un conflicto muy grave cuando Jesús murió. Entonces creo que Jesús se le aparece y lo restaura como hermano, y luego él es contado entre los seguidores. De los líderes de la iglesia en exacto. Jerusalén. De hecho le dan la preeminencia a Jacobo, ¿no? De alguna manera lo respetan mucho, sí. Y Saulo. Y claro, Saulo es el otro, claro. Me gustaría decir algo, si me lo permites. Claro, por Hay favor. un personaje aquí que yo lo veo crucial y que quizá la gente se va a identificar con él, y es un hombre que se llama Judas. Judas. ¿Aquí? No. No. Sí, aquí, versículo 11. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas,
Ay, es que no llegamos hasta el 11, ahí No. nos quedamos en el 10. Por Pero a ver, eso, si me das permiso, mira, es que viene Saulo, que todavía es perseguidor de judíos, Sí. lo meten a Damasco ciego. ¿A dónde lo llevarían? Pues tiene que ser un lugar donde él no se sienta de alguna manera en peligro, donde esté seguro, porque está vulnerable. Ananías es un discípulo con mucho temor de acercarse a los perseguidores, pero de alguna manera los dos entran a la casa de Judas. La casa de Judas era una casa donde los enemigos de la fe se sentían seguros y donde los creyentes se sentían de alguna manera seguros. Y ahí es el encuentro. wow. Nuestras casas pueden ser ese lugar de encuentro, donde los enemigos del reino y los evangelistas del reino se encuentren para un diálogo donde el poder de Dios les toque sus corazones. Entonces Judas es como el héroe escondido detrás de la historia, la persona sencilla, la persona humilde, pero que no odia al enemigo, porque si odiamos al enemigo jamás le vamos a compartir del amor de Dios. Ese es el punto que estábamos tratando ahorita, que nos estás enriqueciendo mucho el análisis con ese detalle, porque hasta ahorita yo veo a Judas. Yo sabía del Judas el que se colgó, el que traicionó, pero este Judas no lo había visto, aunque ahí está en el verso 11, ¿verdad? Claro. Qué aportación. Alguien puede dar un aplauso a Dios. La aportación del pastor Ángel nos iluminó. Pero eso que dijiste al final, a ver, ¿qué dijiste al final? Nunca vamos a compartirle el evangelio a un enemigo a quien odiamos. Pues sí. Por eso tuvo que ir Jesús a decírselo, porque los apóstoles entre que le temían y lo odiaban, porque antes de esta porción está el martirio de Esteban. Ay, sí. Y dice la Biblia que pusieron las ropas de Esteban en el Hechos 7 a los pies de un joven llamado Saulo, de donde se entiende, porque luego él lo relata en sus testimonios, de que él vio a Esteban cuando lo apedreaban. O sea, él se le quedó muy grabada la escena. Él era el autor intelectual, como en el crimen de Colosio. ¿De quién mató a Colosio? ¿Mario Aburto o el autor intelectual? Entonces, ¿quién le va a querer compartir a un matacristianos de uno de los hombres más usados por Dios? Hace unos años lo mató el Saulo de Tarso. Yo también creo que a veces ese punto es muy importante. O sea, no podemos odiar a los enemigos si un día se les va a compartir de Jesús. Pero dice Pedro, estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esas son dos actitudes con las cuales uno tiene que hablar con los enemigos. Ay, De otra manera no vamos a tener la disposición de compartirles el evangelio. no, de hecho, cuando ya se entrega bien y que Bernabé lo quiere meter con los apóstoles, tiene que venir un Bernabé para meterlo, porque no lo aceptarían, creyeran que era una trampa. ¿Por qué Judas? Ya, no hay que quedar con Judas. Porque Saulo se quedó ciego al ver al Señor. Yo creo que era necesario 3 días de recogimiento para ver toda su historia. ¿Te imaginas ciego? ¿Qué Sí. empezó a pensar? No comió, dice la Biblia, ni bebió nada, un ayuno absoluto para estar consigo mismo, viendo todo eso, lo que había pasado, lo que había hecho. Yo me imagino que ahí se le reveló Esteban. A sus pies le dieron eso. Yo pienso que eso fue el primer llamado de Dios, el amor de Esteban. Se Al acordó de oír, la escena, ¿verdad? y su corazón tuvo que haber. Y ahorita los 3 días de ayuno, de ciego, inútil, sintiéndose, lo llevaban de la mano. ¿Te imaginas él El qué gran era? Saulo. Y ahora lo llevan ahí como guiado. Eso habla de un proceso de preparación hasta en las personas que odiamos. Nosotros vemos a alguien que nos ataca, alguien que, imagínense los hermanos de Esteban. Si Esteban tenía hermanos o hermanas o papá el hermano, el que mató a mi hermano, o sea, pero lo quebranta el Señor al derribarlo a tierra. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que enemigos que nos quieren dañar han sido quebrados por Dios, doctora. Yo creo que Él prepara. Yo creo que Dios prepara. Uno piensa que uno lo va a convertir y no es ya el Espíritu Santo que está preparando. Yo digo que ahí fue donde se convirtió Saulo, cuando vio a Esteban, aunque aparentemente iba todavía, pero su corazón ya Le había empezó sido, a hacer algo adentro, porque ¿verdad? el amor traspasa barreras, traspasa. Ya llevaba la lanza del amor de Dios a través de Esteban. Wow, me encantó. Ya llevaba la lanza
del amor de Dios atravesada cuando Esteban no gritó, no nos maldijo, sino amó. Tómalo, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban. Entonces ahí estaba incluido Pablo. Entonces hizo lo que tú dijiste, que aunque no fue la persona que le comparte a Saulo, porque es el mismo Jesús, pero Esteban le responde con amor a Pablo, a Saulo, cuando están autorizando su muerte, y eso se lo traspasó. Yo creo que sí. El amor siempre traspasa las barreras. Sí. Hay gente que en el pasado nos ha lastimado y que a veces al platicar con las personas tardan tiempo en sanar de heridas de sus padres, de heridas de algún jefe, de alguien que les abusó, y a veces creemos, cuando entramos a Cristo, que Dios nunca va a recibir esas personas. Y aquí está el ejemplo de que una persona que había lastimado a los cristianos, Dios tiene un plan, y que es mejor tener ese entendimiento que usted tiene y que Ángel nos refuerza, de decir Dios tiene un plan para todos, aún para los enemigos. Y dicho sea de paso, era asesino. O sea, Saulo no es una monedita de oro, es un asesino. Y un asesino religioso, todavía peor, porque un asesino roba o mata por dinero o por alguna situación, pero este es por un celo torcido religioso. Ahora vamos a la casa de Judas, en la que tú nos metiste, y no sé si la doctora, bueno, yo voy a leer del verso 11 en adelante, y le vamos a dar el lugar a la doctora para que nos hable de lo que sigue, que es el instrumento. Bueno, tú ya sacaste a Judas a la escena, no lo teníamos preparado en este análisis, ahora lo vamos a tener que usar, sino a Ananías, que tiene Dios a un hombre llamado Ananías para como terminar la obra que Jesús comenzó. No sé cómo lo podamos definir, si me ayudan. Verso 11, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, bueno, vamos a leer del 10 para que nos conectemos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. O sea, Dios le habló, y él respondió: heme aquí, Señor. Y entonces el Señor le dijo, qué importante es oír la voz de Dios, es un tema que hemos compartido en Trigo y Miel: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Esto no puede ser, son demasiados detalles. Busca en casa de Judas, el amigo de Ángel, un hombre llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima, no en el cuello para apretarle para ahorcarlo, sino encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías pone el pretexto: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Pues sí, se llevó a Esteban y a quién sabe cuántos más en Jerusalén. Y aún aunque no está en Jerusalén, sino en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprenderme a mí, que soy de los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Doctora. No, pues una orden así, ¿quién la va a tener que cuestionar? O Dios con tantos detalles. Es increíble que Dios hablando aquí como si con la calle, el número, la forma, el tiempo, y aún le dice proféticamente lo que iba a hacer Pablo. Una cosa tremenda. Entonces Ananías, pues, ¿cómo va a ser? Pues tengo que ser instrumento de Dios para esto. Ya veía en la fe todo lo que Pablo iba a hacer. La preparación de el que va a entregarse, o el que va a impactarse con Jesús, a entregarse a Jesús, y el que lo va a guiar. Bueno, no podemos decir estrictamente que fue como en Hechos 8 con el eunuco, que sí le explicó todo el rato hasta que lo bautizó. Aquí el mismo Jesús se le apareció. Ese es un nivel diferente. Pues quién como Jesús, ¿no? Pero aún así Dios necesita a un discípulo obediente, como dice la doctora, que recibe esta orden y actúa. ¿No es impactante, pienso yo, doctora, que nos diga también que Dios planea todo para que le conozcamos? O sea, como que uno dice, como que fui muy inteligente y me entregué al Señor.
No es que Dios tiene hasta el último detalle. O sea, como pasan las estrellas al cielo y ninguna tiene un camino, así Dios tiene la vida de cada persona. Y aquí es increíble lo que Dios tiene que mostrar para esto. Fíjate que cuando llega Ananías, no le predica nada. ¿Por qué? Porque ya Dios le había preparado. Nomás hace lo que Dios le dice. Le pone las manos. Dios me dijo que te pusiera las manos. Y que con eso es suficiente. Y lo bautiza. Bueno, Sí, vamos a llegar a ese punto. Como el eunuco allá con Felipe, ¿verdad? Sí, pero no le predica porque Dios ya lo había preparado a todo completamente. A mí me sacude, porque una de las cosas que las personas tenemos, yo me acuerdo muy bien de mi caso, pero de muchos, es que no sentimos que le importemos a Dios. O sea, como usted me comprende, a lo mejor el pastor Ángel, bueno, también porque ha tratado mucha gente, pero en nuestra religión, doctora, donde usted y yo estábamos, no sé cuál era su sensación, pero yo decía, a ver si Dios me escucha, ojalá, y Diosito, tengo un tiempo para mí, pues porque están muchos en guerra, muriéndose de hambre, en enfermedades, ahora con el COVID, ¿qué me va a buscar Dios a mí? Pero todos estos detalles me hacen entender que Dios se ocupó de todo, porque le interesa la persona. Y eso es transformador, que el ser más importante del universo, que es Dios, se interese en un asesino. Bueno, pues si se interesó en Saulo, se interesa en cualquiera, ¿o no? Sí, yo veo algo maravilloso en Ananías cuando escucha a Dios. Cuando Dios le dice que vaya con Saulo, dice: he oído de este hombre, sí, rata de 2 patas. Pues sí. Cuando llega con él le dice: hermano Saulo. Es que a lo mejor creía que se lo podía surtir aunque estuviera ciego. Esas son cosas que Dios hace en el corazón de las personas. Sí, fue con una actitud diferente. Le dice hermano. Y Saulo, de ser ese enemigo y orgulloso y todo, ahí hay un llamado y él está listo. Deja que le pongan las manos. Oye, ruidos, ¿quién es? Un tal Ananías. Y él dice: ese es el Ananías que Dios me dijo. Y ora por él. Y algo que veo aquí es que una señal distintiva que impactó a Saulo fue la ceguera. O sea, sí, el encontrar a Jesús lo dejó ciego. Le abrió los ojos. Y dicen la mayoría de los escritores que ese famoso aguijón en la carne que tanto se le molestó, quedó, era algo en los ojos, que le impedía ver bien, escribir bien y todo eso. Pero él dice: esto me recuerda que no me puedo exaltar desmedidamente. Dios me escogió. Y yo creo que decía: si a mí me escogió siendo un asesino, yo tengo que servir a ese Dios con integridad. Entonces podemos decirle, porque tenemos que empezar a ir hacia la recta final, todavía tenemos unos momentos para hacer unos comentarios finales. Hasta aquí no hemos terminado el pasaje, tendremos que regresar con Hechos todavía 9, pero tenemos que decir que hay mucha gente preparada, hasta personas que nosotros pensamos que no pudieran estar preparadas. Y aquí resalta un elemento importante: tanto Saulo oyó la voz del Señor, porque no vio, pero dice que vio un resplandor, pero oyó. Y Ananías oyó una voz. Qué importante es oír, hablando de Ananías, de los Ananías, los de este lado, los que ya tenemos a Jesús, que vayamos a compartirles a los Saulos que andan por ahí y que yo digo: este es el que vende droga en mi cuadra, en mi colonia. Este es el que yo sé que se llevó a 3 o 4 ya. Yo sé que este es un perverso que maltrata a su esposa, como él. Y que tengamos esa actitud de que aunque no sepamos nosotros los detalles, Dios los está preparando. Ángel. Definitivamente. Nosotros conocimos a un mártir allá en Guadalajara. Mi esposa y otras. ¿A quién? Un mártir. Mi esposa y otras mujeres empezaron a llevar desayunos a las calles, a los cruceros, y les predicaban la palabra. Y por ahí un hombrecito aceptó al Señor y se convirtió en el principal promotor de traer a la gente pobre de los cruceros a escuchar la palabra. Eso hizo que esa gente dejara de consumir drogas. Después de muchas amenazas, finalmente acabaron con su vida. Porque estaba quitándoles a los clientes, a los de la droga. Exactamente. Y él fue la persona que más usó Dios para traer gente perdida a escuchar el evangelio en un crucero mientras comían. Entonces, Dios usa personas muy sencillas para cosas muy grandes. ¿Quién era Ananías, doctora? Dice la Biblia que Dios le dice a Ananías, tenía que ser alguien
entendido. Tenía que saber precisamente todo lo que había hecho Pablo, toda la obra que había hecho. Y ¿Podría ser un hombre, líder en la claro, iglesia, ahí en pudo esta haber ciudad? sido, claro que sí, sí, porque para la altura que tenía Pablo necesitaría también a alguien de ese mismo nivel. Como el líder, a Claro. lo mejor lo traía en las cartas de Jerusalén para tomarlo preso. A lo mejor hasta él, sí, exactamente. Así que cuando Puede Dios ser. le dijo a Neres, ay, están los primeros 3 en la lista que tengo que matar. Qué increíble. Entonces le dice, heme aquí, Señor. ¿Por qué los cristianos no comparten de Cristo? Usted, doctora, pues preside uno de los ministerios más conocidos aquí en toda la República Mexicana, y no sé si usted y el doctor les pasa lo mismo que a nosotros, que uno le dice a la gente, compartan, y hay muchos que no comparten. Pues yo creo que porque tienen miedo, yo creo, pero hay que en decirles, oye, es que no sabes el potencial que yo creo que lo mismo que pasó con nosotros, eso es lo que le debe de mover para hacerlo, porque si no han sido tocados ellos, pues entonces la gente que no comparte a Cristo es porque yo creo que no ha tenido un encuentro con Él. De plano, ¡Híjole! de plano, porque no un encuentro con Él, lo primero que haces es ir a compartir a otros. Tal vez se vence el temor, porque eso a veces está, pero tiene uno el deseo de decirle a otros, oye, encontré algo maravilloso. Claro, luego la primera reacción de cualquiera que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Bueno, pues dice entonces ya los detalles, le dice a Ananías que es discípulo de Jesús. Yo pensamos que tal vez era un líder prominente de esta ciudad y que a lo mejor si nos imaginamos que Saulo lo traía en la lista, no afecta en nada el relato de la Biblia, y Dios nos lo permite sin que nos caigan las maldiciones, ¿verdad? Dice que Saulo vio a Ananías venir antes, en la visión, con los ojos cerrados. ¿Por qué quedó ciego? ¿No sería que Dios le dijo, así estás por dentro? Tú crees que ves, tú crees que lo que estás haciendo es mi voluntad, pero estás ciego, mira, ¡pum! Y se queda ciego. Como era espiritualmente ciego, quedó ciego físicamente. Y bueno, esa aportación que hace Ángel de que a lo mejor se fue el aguijón es tremendo, ¿ah? Y dice la Biblia entonces que va a Ananías y le dice Dios a Ananías. Aquí es la primera vez que Dios revela por qué tocó a Saulo. Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y no te preocupes de los que ha matado, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo, ¿no? Qué increíble. Qué tremendo, porque un ministerio a los gentiles, un ministerio a los judíos, un ministerio a todo. Un cristiano tiene que compartirle a todos porque es necesario que lo haga. Y dice, el padecimiento, pues ahí va involucrado. Muchas veces tenemos que sufrir. ¿Qué te van a decir? Burla. ¿Y eso qué te duele? No, a la historia de toda la historia del cristianismo está de veras cimentada por mártires que de veras les costó. Ahorita no nos cuesta que no te hablen, pues qué. Lo importante es darles el mensaje, porque ese mensaje que oyen va a seguir teniendo su efecto. Nuestras palabras no, pero la palabra de Dios dice que nunca sale, es viva y eficaz. Ya nos quedan unos pocos minutos para hacer una conclusión hasta aquí de donde hemos llegado. Ya no conviene hablar de algún otro pasaje, que no lo vamos a poder terminar bien, otro versículo. Pero ¿qué podrías tú concluir para todos los que están enlazados, Ángel, decirnos, al tú leer, al compartir en este análisis, quién es Saulo, quién es Ananías y qué pasa en esta historia? ¿Qué podrías concluir? ¿Cuál es tu conclusión? Pues quizás resumiendo lo principal que cada uno de ellos refleja. Los enemigos de Dios pueden convertirse en hijos de Dios, eso es lo primero. Los discípulos del Señor pueden ser instrumentos para que los enemigos de Dios conozcan. Y cerraría con una frase que no recuerdo quién la dijo, pero me gusta mucho, y dice: si tú no eres un evangelista, necesitas un evangelista. Sí, porque entonces no eres cristiano. Claro. Que es lo que la doctora dijo. Yo a veces me he atrevido a decirle a la gente, si usted no comparte a Jesús es porque entonces no lo conoció. Claro. ¿Cuál sería su conclusión, doctora? Yo creo que mi conclusión es que hay muchos Pablos que necesitamos compartirle, que no podemos dejar de hablar porque no sabemos el potencial
que alguien tiene, ve el potencial que tiene una persona, una sola persona, el potencial que puede tener. Si Pero Ananías Dios sí se lo ve. rehúsa a ir, se pierde Saulo, entre comillas, ¿no? Bueno, sí, porque Dios tiene siempre a alguien, pero de todos modos nosotros tenemos que ser obedientes a cumplir el llamado de Dios de compartir a Cristo. Ya Dios los tiene preparados, lo único que tenemos que compartir. Porque aún los peores criminales y las personas más malvadas, que nosotros éramos malvados antes de conocer a Jesús, tenemos potencial que Dios puede usar cuando estamos con Él, ¿verdad? Completamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo análisis con el famosísimo Saulo de Tarso, convertido luego en el apóstol Pablo! Ahora vamos a orar. Y no queremos que se despeguen porque los he encontrado. Nos damos cuenta que se acaba el análisis y cuando llega la oración ya no está conectado usted. Estamos aprendiendo para clamar a Dios con dirección. Estamos aprendiendo sobre oír la voz de Dios y cómo estos hombres oyeron la voz de Dios y compartieron. Gracias, doctora. Gracias, Ángel. Y bueno, le esperamos en la próxima conexión de análisis bíblico y ahora vamos a orar.